Les deseo buen día a los asistentes a esta capacitación denominada Análisis dinamométrico en pozos de bombeo mecánico. Me presento, mi nombre es Rubén Botero, soy técnico mecánico electricista, trabajé en la empresa Lafkin durante 8 años, que es una de las principales fábricas de equipo de bombeo, y posteriormente trabajé en la empresa Pérez Compán como jefe de ingeniería de producción en el yacimiento Piedras Coloradas en Mendoza y luego un par de años en el yacimiento Puesto Hernández como supervisor de plantas de tratamientos de fluido. En la actualidad yo tengo una consultora que se llama Sistemas de Bombeo Mecánico y esta consultora presta servicios de capacitación para personal de algunas empresas petroleras y algunos otros servicios dedicados al sistema de bombeo mecánico. Esta capacitación, denominada Análisis dinamométrico en pozos de bombeo mecánico, está conformada de la siguiente manera. Tiene un desarrollo de 32 horas cátedras y parte del curso tiene manuales, presentación en PowerPoint y una serie de documentos técnicos que ayudan a comprender cómo funciona este sistema de extracción. En esta capacitación se va a estudiar todos los componentes de este sistema, es decir, el equipo de bombeo, las varillas de bombeo, la bomba de profundidad de bombeo mecánico y los estudios dinamométricos correspondientes en distintas situaciones. Además, se entrega un certificado de asistencia al curso y en la parte final de los manuales se encuentra el desarrollo de 6 trabajos prácticos que los asistentes deberán resolver y estudiar durante el desarrollo del mismo. Es importante que durante el desarrollo de esta capacitación los asistentes participen, no solo realizando los trabajos prácticos que van a tener que estudiar, sino que ante cualquier duda hagan saber sus inquietudes por correo electrónico o por teléfono según prefieran. La capacitación comienza con una breve descripción de cada uno de los sistemas de extracción más utilizados en el país, sus ventajas y desventajas, para posteriormente ingresar en el tema específico del bombeo mecánico, equipos de bombeo, varillas, bombas de profundidad y dinamómetros. En el perfil de un pozo podemos identificar a una cañería que se llama cañería de aislación o casing. Esta cañería se instala durante la terminación del pozo y sirve para aislar el terreno natural del pozo propiamente dicho. Esta cañería queda cementada contra el terreno natural, o sea que nace con el pozo y muere con el pozo, no puede ser removida. Durante la perforación y la instalación de esta cañería de aislación, se atraviesa la roca reservorio donde está contenido, en una condición de presión y de temperatura, el fluido denominado hidrocarburo. También se instala una cañería de producción o tubing. Por el interior de esta cañería va a circular el fluido hasta llegar desde la roca reservorio hasta la superficie. A diferencia del casing, el tubing sí se puede remover en caso de roturas u otra necesidad.
A la cañería de aislación se le practican unos orificios que se llaman punzados, y luego de ser realizados estos punzados queda establecido el vínculo entre la roca reservorio y el pozo propiamente dicho. Si la roca reservorio es joven, o sea que tiene una importante presión en su interior, es probable que el pozo produzca por lo que se llama surgencia natural. O sea que el pozo va a producir fluido hasta la superficie por el solo hecho de que la roca reservorio tiene la suficiente presión para elevarlo hasta la boca de pozo. Hay que tener en cuenta que un pozo de 2000 metros de profundidad y que en el interior de la cañería de producción o tubing haya solamente agua, la presión hidrostática de esa cañería es de 200 kilos sobre centímetros cuadrados. Vale decir que la roca reservorio tiene que tener una presión mayor que la presión hidrostática para poder elevar el fluido hasta la superficie. A continuación, en el siguiente gráfico, en donde en el eje Y está ubicada la producción de un pozo en metros cúbicos días y en el eje X su profundidad en metros, intento posicionar a tres de los sistemas de extracción más utilizados. Uno de ellos es el bombeo de cavidades progresivas, otro es el bombeo electrosumergible y finalmente el sistema de bombeo mecánico. Al bombeo de cavidades progresivas lo ubico en una zona de baja profundidad y baja producción por su principio de funcionamiento. Este sistema tiene como ventajas que maneja mejor fluidos viscosos y fluidos con presencia de sólidos como arena. También otra ventaja que tiene es que es el más económico en el momento de realizar la inversión inicial para equipar un pozo. La desventaja que a mi criterio tiene es que entre el rotor y el estator del conjunto de fondo hay una goma especial que se llama elastómero y ese elastómero necesita ser lubricado. Este elastómero se lubrica por la misma producción del pozo y si la misma es discontinua, seguramente la vida útil del elastómero o esta goma que está entre el rotor y el estator va a ser disminuida. Entonces, si el pozo tiene una producción discontinua, la vida útil del elastómero seguramente será menor de lo previsto. El sistema de bombeo electrosumergible tiene la gran ventaja de que maneja elevados caudales. Seguramente si tenemos pozos con elevados caudales, nos orientaremos a elegir este sistema de extracción. Como desventaja, este sistema de electrosumergible es el de mayor costo de inversión inicial y también ustedes deben pensar que el motor eléctrico que impulsa la bomba está en el fondo del pozo. Ese motor toma temperatura y es refrigerado por la misma producción. Ustedes piensen, a 2000 metros de profundidad el fluido está alrededor de 120 grados centígrados y ese fluido a esa temperatura refrigera el motor. O sea que el motor tiene una temperatura importante. Si la producción es discontinua, esta refrigeración va a ser ineficiente y seguramente el motor va a perder aislación eléctrica y terminará en cortocircuito y deberá ser reemplazado por otro motor. Y finalmente, vemos al sistema de bombeo mecánico que a mi criterio es el más versátil. ¿Qué quiero decir con versatilidad?
que si yo estoy en un pozo donde no tengo energía, no puedo pensar en una electrosumergible. Y sí puedo instalar un aparato de bombeo con un motor a combustión interna y unos tambores de gasoil que alimenten a ese motor de combustión interna y el pozo va a producir. Hay muchas discusiones respecto de los sistemas extractivos y yo en este gráfico no quiero decir de que la bomba de cavidades progresiva sirve solo para pozos de poca profundidad y poco caudal. Lo que quiero decir es que es el rango de profundidad y caudal donde mejor se manifiesta el sistema. Lo mismo para el caso del bombeo electrosumergible. Sirve fundamentalmente para mover elevados caudales a determinadas profundidades. Mucho se puede discutir sobre este tema de las ventajas y desventajas de los distintos sistemas de extracción. Pero hay dos hechos muy importantes que hay que tener en cuenta. Una vez que el yacimiento se desarrolló con un sistema de extracción, cualquiera sea, muy difícilmente pueda ser reemplazado por otro. O sea, no va a haber ecuación económica que resista cambiar todo un sistema de extracción por otro cuando ya el yacimiento está desarrollado. Otro precepto que hay que tener en cuenta es que el sistema de bombeo mecánico es utilizado en el 85% de los pozos en el mundo y en la Argentina. Entonces, por eso es que este curso los invita a ustedes a estudiar el sistema de bombeo mecánico. A medida que el pozo produce por su urgencia natural, va bajando la presión de la roca reservorio. Y en algún momento esa presión es menor que la presión hidrostática de la cañería de producción. Entonces el pozo deja de producir por su urgencia natural y es necesario instalarle un sistema de extracción artificial, sea el que sea. Este sistema de extracción artificial lo que hace es aportarle la energía adicional al pozo para que éste produzca un fluido hasta la superficie. A continuación vemos en el sistema de bombeo mecánico las dos palancas que se utilizan para el diseño de los mismos. Básicamente, los equipos de bombeo responden a dos palancas, la palanca de primer género o la palanca de tercer género. La palanca de primer género, que está a la izquierda de la imagen, se caracteriza por tener el apoyo entre medio, la carga a levantar en un extremo y la fuerza para levantar esta carga en el otro extremo. El ejemplo más simple para entender la palanca de primer género es el sube-baja o maroma. Hay equipos de bombeo con este diseño de palanca. Estos equipos se llaman convencionales o clase 1 porque responden a la palanca de primer género. La otra palanca que se utiliza en los diseños de equipos de bombeo es la palanca de tercer género, donde el apoyo está en un extremo, la carga a levantar está en el otro y la fuerza para levantar esa carga está entre medio del apoyo y la carga. Para entender la palanca de tercer género, un ejemplo práctico es la pinza que utilizamos para acomodar las brasas en un asado. O sea, el apoyo está entre medio de las dos palancas de la pinza. En el otro extremo está la carga a levantar, que es la brasa, y entre medio hacemos el esfuerzo para levantar esa carga. Hay equipos que responden a este diseño de palanca y estos equipos se llaman clase 3 porque responden a la palanca de tercer género. Los equipos de bombeo convencionales o clase 1 se caracterizan porque son muy simétricos. Esto es que la distancia del apoyo hasta la carga es muy similar o igual en algunos equipos a la distancia que hay entre el apoyo y la fuerza, donde se aplica la fuerza. Y al tener manivelas rectas,
Las carreras ascendente y descendente que realiza el equipo de bombeo para hacer funcionar a la bomba de profundidad son muy similares o iguales. Esta es una de las características que tiene un equipo convencional o clase 1. En este caso, en el ejemplo de la foto que estamos viendo, este equipo de bombeo está accionado por un motor eléctrico que se alcanza a distinguir de color negro, apoyado en una ménsula, y está accionando al equipo de bombeo. Las dos funciones principales de un equipo de bombeo son las siguientes. Primero, reducir la velocidad del motor de accionamiento para entregar una velocidad razonable a la estructura del aparato de bombeo. Ustedes piensen que un motor de accionamiento, dependiendo de la marca, funciona alrededor de 800 vueltas por minuto. Y la estructura del equipo de bombeo no funciona a esa velocidad, funciona a 7, 8, 9 emboladas por minuto. Entonces lo primero que tiene que hacer el equipo de bombeo es reducir la velocidad del motor. ¿Cómo lo hace? A través de una diferencia de poleas, de diámetros de poleas, que están ubicadas en el motor y en el reductor, y a través de una caja reductora. Entonces, el equipo de bombeo debe reducir la velocidad recibida por el motor y entregar una velocidad adecuada al eje de baja velocidad de la caja reductora y por ende a la estructura del mismo. La otra función que tiene que realizar el equipo de bombeo es la de transformar el movimiento circular uniforme del motor eléctrico en un movimiento lineal alternativo. Esto lo hace a través de un sistema biela-manivela. Ustedes observarán, si miran un ventilador de pared, que el ventilador tiene un motor eléctrico, entonces las aspas están girando en un sentido circular. Pero si uno pulsa una leva que está en la parte trasera del ventilador, el mismo empieza a desplazarse. Este desplazamiento lo puede hacer porque tiene un sistema biela-manivela en la parte trasera del mismo. En esta imagen vemos el interior de una caja reductora o reductor de velocidad de un equipo de bombeo. Podemos apreciar que el reductor tiene 3 ejes. Un eje veloz, que se caracteriza por tener el menor de los diámetros, y tiene solo un piñón veloz. Un eje intermedio, que tiene una corona intermedia y un piñón intermedio, y finalmente un eje de baja velocidad que tiene una corona de baja velocidad. En realidad, el reductor recibe el movimiento desde el motor, a través del motor. El motor en su eje tiene instalada una polea y el reductor en el eje veloz tiene instalada otra polea de mayor diámetro. Estas dos poleas, la polea del motor y la polea del reductor, están vinculadas a través de correas. La recomendación es que sea 3 correas, la cantidad mínima, y 8 correas, la cantidad máxima, dependiendo de la profundidad y la producción del pozo. Para dar una idea de los tamaños de los reductores de los equipos de bombeo, voy a hacer mención del reductor de uno de los equipos más grandes, de los modelos más grandes de equipos que se conocen en el país. Estos reductores pesan alrededor de 20.000 kilogramos y se lubrican con 400 litros de aceite en su interior.
Los ejes veloz e intermedio están apoyados en rodamientos, uno de cada lado, mientras que el eje de baja velocidad se apoya sobre bujes o cojinetes de bronce, dos de cada lado. La lubricación del reductor se produce por salpicado, o sea, estos 400 litros de aceite, si uno detiene el equipo de bombeo, quedan en reposo en el interior de la caja reductora. Cuando el equipo de bombeo se coloca en marcha, el engranaje de baja velocidad, que es el más grande, toma el aceite que está en el fondo de la cuba y lo salpica hacia la parte superior del reductor, y con esto se logra la lubricación de los engranajes. Repito el concepto de que la lubricación de la caja reductora de un equipo de bombeo es por salpicado y no como en otras máquinas, que es una lubricación forzada a través de una bomba de aceite. En el eje de baja velocidad de la caja reductora están colocadas las manivelas. Ustedes, como podrán apreciar, el eje de baja velocidad ya tiene la velocidad final que necesita la estructura del equipo de bombeo para moverse. Mientras que en el eje veloz está instalada la polea del reductor que recibe el movimiento del motor. En definitiva, el reductor disminuye la velocidad por diferencia de diámetros de los engranajes. O sea, el piñón veloz es mucho más chico en diámetro que la corona intermedia. Por eso es que el eje intermedio anda a menos velocidad que el eje veloz. Y si comparamos el tamaño del piñón intermedio contra el engranaje de baja velocidad, veremos que hay una diferencia de diámetros considerable, y por eso el eje de baja velocidad termina girando a muy pocas vueltas por minuto. En la lámina que presento a continuación vemos un equipo de bombeo y sus partes o componentes debidamente identificados. Esta es la denominación correcta de cada uno de los componentes del equipo de bombeo y se las muestro para que ustedes aprendan y estudien a identificar las distintas partes del equipo de bombeo. A continuación, les muestro un equipo clase 3, o sea que responde a la palanca de tercer género. Fíjense ustedes dónde está ubicado el apoyo, en el extremo de la viga balancín. La carga está en el otro extremo y entre medio está la fuerza para levantar esa carga. Este equipo se caracteriza porque tiene las manivelas desfasadas, a diferencia del equipo convencional que las tiene rectas. Esto hace, el hecho de tener manivelas desfasadas, es que este equipo, cuando funciona, no ocupe 180 grados de giro de manivelas para la carrera ascendente y 180 grados de giro para la carrera descendente. Este equipo ocupa alrededor de 200 grados de giro para la carrera ascendente y alrededor de 160 grados para la carrera descendente. Esto hace que la carrera ascendente sea mucho más lenta en velocidad y la carrera descendente sea más rápida. Esto trae como beneficio una mayor eficiencia de funcionamiento de la bomba de profundidad, y por otro lado el hecho de tener los contrapesos desfasados un cierto ángulo reduce el torque en la caja reductora, es decir, que ante el mismo requerimiento de pozo
es probable que se necesite un equipo más chico, clase 3, frente a un convencional. Como ustedes verán, los contrapesos, este equipo se balancea por contrapesos mecánicos. Entonces, cuando tenemos que corregir la posición de los contrapesos, necesitamos una hidrogrúa y aflojar 16 bulones, 4 por contrapesos, que vinculan a los contrapesos con las manivelas. Esto es una tarea que lleva un par de horas aproximadamente y se debe hacer cada vez que el equipo quede desbalanceado frente al requerimiento del pozo. Para lograr este beneficio, este aparato de bombeo necesita girar en sentido antihorario, o sea, en contra de lo que giran las agujas del reloj. El observador, para detectar cuál es el sentido de giro de un equipo de bombeo, se tiene que ubicar con la boca de pozo o con la cabeza de mula hacia su derecha. Eso es lo que indica la norma para establecer el sentido de giro de un equipo de bombeo. A continuación, les muestro un equipo clase 3, o sea que responde a la palanca de tercer género. Fíjense ustedes dónde está ubicado el apoyo, en el extremo de la viga balancín. La carga está en el otro extremo y entre medio está la fuerza para levantar esa carga. Este equipo se caracteriza porque tiene las manivelas desfasadas, a diferencia del equipo convencional que las tiene rectas. Esto hace, el hecho de tener manivelas desfasadas, es que este equipo cuando funciona no ocupe 180 grados de giro de manivelas para la carrera ascendente y 180 grados de giro para la carrera descendente. Este equipo ocupa alrededor de 200 grados de giro para la carrera ascendente y alrededor de 160 grados para la carrera descendente. Esto hace que la carrera ascendente sea mucho más lenta en velocidad y la carrera descendente sea más rápida. Esto trae como beneficio una mayor eficiencia de funcionamiento de la bomba de profundidad y por otro lado el hecho de tener los contrapesos desfasados un cierto ángulo reduce el torque en la caja reductora, es decir, que ante el mismo requerimiento de pozo es probable que se necesite un equipo más chico, clase 3, frente a un convencional. Como ustedes verán, los contrapesos, este equipo se balancea por contrapesos mecánicos. Entonces, cuando tenemos que corregir la posición de los contrapesos, necesitamos una hidrogrúa y aflojar 16 bulones, 4 por contrapesos, que vinculan a los contrapesos con las manivelas. Esto es una tarea que lleva un par de horas aproximadamente y se debe hacer cada vez que el equipo quede desbalanceado frente al requerimiento del pozo. Para lograr este beneficio, este aparato de bombeo necesita girar en sentido antihorario, o sea, en contra de lo que giran las agujas del reloj. El observador, para detectar cuál es el sentido de giro de un equipo de bombeo, se tiene que ubicar con la boca de pozo o con la cabeza de mula hacia su derecha. Eso es lo que indica la norma para establecer el sentido de giro de un equipo de bombeo. A continuación vemos otro modelo de equipos clase 3 o que responden a la palanca de tercer género. Este equipo se llama balanceado aire y es clase 3. Fíjense ustedes que en vez de tener contrapesos mecánicos y manivelas de gran tamaño, tiene un gran cilindro con un pistón en su interior que tiene aire comprimido.
ese cilindro maneja el sistema de contrapesado de este equipo de bombeo. La gran ventaja que tiene este aparato es que se balancea muy fácilmente, se corrige el balanceo muy fácilmente, porque es cuestión de llenar un poco más de aire al cilindro o quitarle un poco de aire en su interior, y con eso se corrige el balanceo del aparato de bombeo. Sin embargo, como ustedes pueden observar, las manivelas son rectas, en vez de ser manivelas desfasadas como el equipo que vimos anteriormente. Vale decir que en conceptos de carreras ascendente y descendente y sus velocidades se comporta exactamente igual que un equipo de bombeo convencional o clase 1. Ahora vemos un aparato que realmente es diferente a los equipos que ya hemos visto anteriormente. Es diferente porque su característica es que trabaja muy cerca de la boca de pozo, como lo pueden apreciar. Entonces el brazo de palanca que utiliza para levantar el peso de las varillas y el peso de fluido es mucho más chico que el de un aparato convencional o clase 3. Por lo tanto, reduce el torque de la caja reductora. Y a su vez, al tener un bajo torque, se reduce proporcionalmente el consumo de energía. Estos equipos de bombeo logran reducir hasta 3 veces el consumo de energía frente a equipos convencionales o clase 3 a igualdad de requerimiento de pozos. También no utiliza el sistema de bielas-manivelas para invertir las carreras, lograr la carrera ascendente y descendente, sino que utiliza otro mecanismo. Este equipo comercialmente se lo conoce como Rotaflex, pero técnicamente tiene el nombre de equipo de bombeo de carrera larga y lenta. Es decir, que tiene una carrera mucho más larga que la de un equipo si lo comparamos con un equipo de bombeo convencional o clase 3, pero su limitación es que funciona a muy baja velocidad de bombeo.